The King of Fighters 15, uno de los títulos más esperados de SNK. ¿Cómo ha sido recibido por la comunidad? ¿Qué lo diferencia de sus predecesores? ¿Qué personajes han sido añadidos y lo más importante, qué nos depara el futuro? Acompáñenme mientras descubrimos todo esto. The circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. El renacer de SNK. Empecemos con un poco de historia. SNK, una compañía que dominó los salones recreativos en los 90. Con franquicias icónicas, enfrentó desafíos financieros en la década de los 2000. Sin embargo, su renacimiento comenzó en 2015, cuando Ryu Technologies adquirió la empresa y reorientó su enfoque hacia los videojuegos de consola, PC y móviles. Este renacimiento nos trajo títulos como Samurai Shodown 2019 y SNK Heroines Tag Team Frenzy 2018 y por supuesto The King of Fighters 15 2022. En 2020 SNK fue adquirida en parte por el Fondo Soberano de Arabia Saudita, lo que permitió a la compañía una mayor estabilidad financiera y la oportunidad de expandir sus proyectos. En 2023, SNK continúa fortaleciendo su presencia en la industria, con actualizaciones y contenido adicional para The King of Fighters 15, así como el desarrollo de nuevos proyectos que buscan captar tanto a los fanáticos de antaño como a nuevas audiencias. Recepción inicial y mejoras. Ahora adentrémonos en el lanzamiento de The King of Fighters 15. Este fue recibido con entusiasmo. Desde su salida destacó por mantener la clásica estructura de combate por equipos de 3 contra 3, algo que otros juegos de lucha han dejado de lado. Sin embargo, SNK decidió mantener esta característica, lo que ha sido aplaudido por los fans. Uno de los puntos más criticados de The King of Fighters 14 fueron los gráficos y el código de red. SNK tomó nota y en The King of Fighters 15 utilizaron el Unreal Engine para ofrecer gráficos más pulidos y vibrantes. Además, implementaron un código de red rollback que mejoró la experiencia online, algo crucial para la comunidad. Historial de personajes añadidos. Desde su lanzamiento, The King of Fighters 15 ha ido expandiendo su plantel de personajes a través del contenido descargable. Aquí un vistazo cronológico a los personajes que se han añadido. Marzo del 2022, equipo Garou, Rockhauer, B-Janet y Gato hicieron su entrada triunfal. Este equipo es un tributo al juego Garou Mark of the Wolves. Mayo 2022. Equipo Southtown, Jesse Howard, Billy Kane y Ryuji Yamasaki, 3 de los villanos más icónicos de la saga, se unieron a la lucha. Agosto 2022. Equipo Orochi, Yachiro, Termi y Chris regresaron en su versión Orochi, una poderosa transformación que los convierte en algunos de los personajes más peligrosos del juego. Octubre 2022. Equipo Samurai Shodown. Los personajes Haomaru, Nakoruru y Darlie Duggar de Samurai Shodown se unieron al elenco, trayendo consigo sus habilidades únicas basadas en armas. Enero 2023. Shingo Yabuki, un favorito de los fans. Shingo Yabuki hizo su regreso con nuevas técnicas y un estilo de lucha que rinde homenaje a su maestro Kyo Kusanagi. Abril 2023.
Kim Kawam. Este personaje clásico, conocido por su estilo de taekwondo, regresó con un nuevo conjunto de movimientos. Julio 2023. Sylvie Paula Paula regresó con su estilo de combate excéntrico y su uso de la electricidad para desatar chaos en la arena. Personalmente, pienso deberían eliminarla. Finalmente, octubre 2023. Nacht, una luchadora misteriosa que utiliza las sombras como arma, aportando un estilo de combate único y visualmente impactante. Luego, para el 12 de septiembre del 2023, tenemos la llegada de Duolon, quien controla las sombras. Pocos meses después, tenemos la llegada de Hinako Shiho, con fecha 14 de noviembre del 2023. Y para ir cerrando este apartado, no nos olvidemos de Vice y Mature. Las secretarias de Rugal Bernstein estarán disponibles para diciembre del 2024. El modo Boss Talent. Otro aspecto importante que ha mantenido el interés de los jugadores es el modo Boss Talent. Este modo permite a los jugadores enfrentarse a versiones más poderosas de los jefes clásicos de la saga, en combates extremadamente desafiantes. Los jugadores que logran superar estos retos no solo obtienen la satisfacción de vencer a estos adversarios formidables, sino que también desbloquean a estos personajes para utilizarlos en otros modos de juego. Hasta ahora hemos visto personajes como Omega Rugal, que fue el primer jefe disponible en este modo, un luchador conocido por su dificultad extrema en entregas anteriores de la saga. Personalmente considero que es una excelente estrategia para ir incorporando jefes de antaño. Asimismo, recordar lo complejo que fue enfrentarlos. Finalmente tenemos un segundo jefe, que este sería el majestuoso Gainitz. No mucho que decir de este gran personaje, ya que enfrentarlo fue muchísimo más difícil que el mismísimo Rugal Bernstein. A propósito, déjame en los comentarios cuál crees que será el siguiente Boss Challenge. ¿Será Chrysalid? Futuras colaboraciones con Capcom. Aquí llegamos al apartado más importante. Me parece muy interesante considerar la posibilidad de futuras colaboraciones entre SNK y Capcom. Ahora, ¿por qué les comento esto? Recientemente vimos a personajes icónicos de SNK como Terry Bogard y Mai Shiranui unirse al elenco de Street Fighter VI. Esto abre la puerta a que en el futuro The King of Fighters 15 pueda recibir personajes del universo de Street Fighter. Imaginen a Ryu o Chun-Li enfrentándose a Kyo y Yori en batallas épicas. Estas colaboraciones no solo fortalecerían la relación entre ambas franquicias, sino que también proporcionarían nuevas experiencias a los fans. Balance general y conclusión. En resumen, The King of Fighters 15 ha sido un éxito en términos de jugabilidad, diseño de personajes y contenido adicional. A pesar de algunos puntos débiles, como la falta de modos para un jugador, el juego se ha mantenido relevante gracias a las constantes actualizaciones y adiciones al plantel de personajes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué personajes les gustaría ver en futuras actualizaciones? ¿Qué piensan del modo Boss Talent y de las posibles colaboraciones con Street Fighter? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para más contenido sobre juegos retro y remakes. Hasta la próxima. Now, where to tomorrow? Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs.
Hasta luego.